¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a ver este texto del día de hoy. Yo te quisiera preguntar un detalle en este domingo. ¿Tú crees que Dios haya experimentado miedo? Ahora, si experimentó miedo Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿dónde estaría el miedo del hombre y dónde estaría la respuesta de Dios? Pues bueno, eso lo vamos a ver hoy en este texto del Evangelio que vamos a escuchar este domingo. Así es que vamos a descubrir su riqueza. Del Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes oyeron aquella voz unos que decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Pues muy bien, vamos a ver este texto del evangelista San Juan en este capítulo. Y como te decía al principio, bueno, ¿dónde está el misterio de Dios? Pues, y sobre todo, ¿dónde está el miedo de Dios? Pues miren, vamos a tener una respuesta muy interesante porque este evangelio nos muestra la parte más profunda del corazón de Jesús, más profunda de la conciencia de Jesús, y por lo tanto es ahí donde está su miedo. Por lo tanto, pues vamos a ver un poquito y entrar a este miedo mismo de Jesús. El evangelista San Juan, ¿verdad?, muestra una parte interesante. Vamos a ver cómo Jesús pasa a través de nuestros sentimientos, ¿verdad? Y de todos nuestros miedos, a través de darnos una respuesta al propio miedo que tenemos más en este tiempo en el cual estamos de pandemia. Y pues Jesús, a través de este pasaje, nos muestra que él también tuvo miedo. Sin embargo, pues vamos a descubrir y vamos a llevar un análisis de cómo es su miedo. Pues miren, el primer momento en el cual llegan los griegos y le preguntan sobre que quieren ver a Jesús, especialmente estos van sobre Felipe, Felipe se va sobre Andrés, y pues aquí una parte interesante: el miedo el ver a Jesús es un proceso de persona a persona. Sin embargo, la hora es una parte interesante porque cuando Jesús dice, ¿verdad?, ha llegado mi hora, es decir, pues vamos a ver cuál es la hora en la cual Dios desencadena ese miedo. Entonces, el miedo se desencadena a través de un tiempo. Es el momento en el cual Jesús descubre, ¿verdad?, esa hora en el cual Jesús descubre, cuando llegan estos paganos, que ha llegado el momento de dar la vida. Por lo tanto, es en esta hora en donde se unen la unión entre la salvación tanto del pueblo de Israel como del pueblo pagano, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos, ahora llega cuando todos se unen para querer ver a Dios. Y los griegos en aquel tiempo, en el templo de Israel, no podían entrar a la parte íntima de Dios, a la parte fuerte de Dios. No podían ver a Dios en los sacrificios. Por eso, cuando llegan los griegos, pues quieren ver a Dios y quieren verlo a través del rostro de Jesús. Es una parte muy interesante porque en el corazón de Jesús entonces el miedo está en todo ese deseo, en todo ese peso de toda la humanidad por descubrir la salvación de Dios. ¿Verdad? Todos queremos salvarnos, hoy lo estamos viendo a través de la vacuna, todos queremos salvarlo a través de la vacuna, pero sin embargo, aún así es un proceso.
Sin embargo, en que lleva en Jesús, el que se mete en Jesús, encuentra una universalidad de la salvación de su vida, porque nos podemos salvar ahorita de la enfermedad, pero no nos salvamos toda la vida a través de una vacuna, sino nos salvamos solamente un momento presente. En cambio, con Jesús se salva toda la historia y no solamente toda la historia, también salvamos la felicidad en la eternidad. Por eso es una parte muy importante y ese deseo está en la plenitud. Fíjense, aquí hay una cuestión muy padre de parte del Evangelio, porque si bien los hebreos buscan escuchar a Dios, los griegos buscan ver a Dios, es decir, porque al verlo lo puedo comprender, lo puedo entender, me puedo posesionar, lo puedo conocer y entonces, por eso Jesús, a través de ese miedo, ¿cuál es el mayor miedo que todos tenemos? Pues el miedo a la muerte. Y Jesús hace una metáfora muy bonita de lo que es la muerte. La muerte prácticamente es una entrega, dice, como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, pues así también la vida también muere, ¿verdad? Pero sin embargo la vida da fruto y entonces es esta capacidad. Salimos del miedo, de la incertidumbre al momento en el cual nosotros damos la vida y cuando uno da la vida, ¿verdad? Por amor, da la vida, pues encuentra el sentido de ella y entonces el miedo empieza a desaparecer, ¿verdad? Y aquí es una parte interesante, por eso el contacto del grano de trigo y la tierra, pues hay una transformación. Y aquí hay una parte interesante que dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros tener esa transformación? Pues ahí mismo dice, cuando el que se ama a sí mismo se aborrece, ¿verdad? Pues ese al final de cuentas no puede ver la salvación. Y aquí pudiéramos ver esa transformación, por ejemplo, en una madre que da la vida y tiene miedo cuando va a dar luz al hijo, tiene miedo al parto, pero cuando da la vida, pues sale ese miedo y hay una transformación, ya no es una mujer, ahora es una madre, que es algo más grande. Sin embargo, cuando también decimos aborrecer la vida es pensar en todos esos no que tenemos que decir o que tiene que decir una madre para que su hijo tenga vida. No toques la corriente eléctrica, no te comas la tierra que está ahí porque te puede hacer daño. Tantos no de una madre que no quisiera que sus hijos sufrieran. Sin embargo, tiene que decir esos no para poder dar la vida. Incluso una madre tiene a veces que negar los no, ¿verdad? Decir no a deseos que ella quisiera tener por el bien común, por el bien de la familia. Por eso esa parte de dar la vida es prácticamente el a veces decir no a algunas cosas que queremos por el bien de los demás. Y en eso consiste el sentido de la vida. El sentido de la vida consiste, por lo tanto, en dar la vida y dar la vida a través de ver tus miedos. Sin embargo, hay una respuesta de Dios a través de ese miedo, porque al final de cuentas en la vida todos hemos sido creados por Dios para darnos a los demás. Y cuando tú te das a los demás, el miedo ya no entra, porque el miedo invade un poquito tu egoísmo, tu visión de vida. En cambio, cuando tú sales de tu miedo buscando dar lo mejor a los demás, pues es algo muy interesante, muy, muy bonito, porque al final de cuentas, ahí en el dar la vida es donde viene el poder de Jesús, donde viene esa parte, porque al final de cuentas la gloria es la presencia de Dios, y la presencia de Dios es un Dios que une gente que piensa distinto, que une gente que se relaciona y tiene costumbres distintas, que tiene culturas distintas, sin embargo todos vamos en una misma necesidad, la necesidad de sentir la vida, la plenitud y la presencia del amor entre nosotros, ¿verdad? Para curarnos, para ayudarnos, para apoyarnos. Pues que este domingo y este fin de esta semana que tenemos, pues que Dios siga bendiciendo tu vida, siga fortaleciéndote. Los miedos es bueno escucharlos, pero sobre todo lo más importante es darles una respuesta. Y la respuesta solamente es viendo a Jesús a través de este momento en el cual nos encontramos, viendo a Dios en nuestra vida, dando lo mejor de nosotros mismos a los demás y sobre todo dando felicidad a quienes se ponen frente de ti en esta semana. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu camino y siga fortaleciendo tu propia historia de salvación. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.